Segunda Crónicas, capítulo 21. Yo me recuerdo cuando yo vivía en la Florida de Estados Unidos, tenía un compañero de 46 años que compartía una habitación conmigo. Yo me recuerdo una vez cuando él se trasteó a nuestro apartamento para vivir con nosotros. Él me dijo: ¿sabes qué, muchacho? No haces lo que yo hice. Y lo estaba diciendo un poco sarcástico, un poco en manera de chiste. Pero a la misma vez él estaba sincero en lo que él estaba diciéndome. Este hombre a un tiempo tenía todo lo que uno quiere en la vida. Este hombre tenía un matrimonio bonito, tenía una esposa bonita, tenía sus hijos preciosos, tenía su carro lujoso, tenía una casa bien grande. Y yo me recuerdo porque fuimos a su casa que estaba abandonada. El banco lo quitó. Y cuando entramos a su casa, quebramos una ventana y entramos como ladrones para que él pudiera levantar unas cosas que tenía ahí. Y él me estaba contando historias de diferentes partes de la casa, y yo me recuerdo ver a este hombre fuerte, muy macho, empezar a llorar en su casa, arrepentido de cómo salió su vida. Tenía un trabajo que pagaba muy bien, tenía todo lo que un hombre quiere en la vida, pero lo perdió. Y él está en mi cuarto diciéndome: ¿sabes qué, Carlos? No haces lo que yo hice. Y yo me recuerdo que en esos 2 años que él vivió con nosotros, yo aprendí bastante de este señor de mal ejemplo. Y ahora estaba viviendo en un apartamento chiquitito con 3 hombres solteros muy jóvenes que conoció en las calles. Me enseñó mucho viviendo su vida como mal ejemplo. De estas experiencias viene una verdad muy poderosa para cada uno de nosotros, que Dios enséñanos simplemente a través de los buenos ejemplos de nuestra vida, pero también de las malas en nuestra vida. Y cada uno de nosotros, si vamos a ser sabios, vamos a aprender de las malas también. Vamos a leer 2 Crónicas, capítulo 21, versículos 12 hasta 15. Dice: entonces le llegó una carta del profeta Elías, que decía: así ha dicho el Señor, Dios de tu padre David, por cuanto no has andado en los caminos de tu padre Josafat, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que andando en los caminos de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyen como se ha prostituido la casa de Acab. Y además has asesinado a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí que por eso el Señor traerá una gran plaga sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus mujeres y sobre todos tus bienes. Y a ti te herirá con muchas enfermedades. Una enfermedad de los intestinos ocasionará que estos se te salgan a causa de la enfermedad día tras día. Primeramente quiero hablar del poder del ejemplo, buenos y positivos. Ejemplos buenos podemos aprender bastante. Hay un dicho que se dice: el poder del ejemplo. Vamos a hablar del ejemplo de una madre a su hijo, o un pastor a su discípulo, o vamos a hablar del buen ejemplo de un jefe, un patrón a su empleado. La realidad es que cada uno de nosotros somos criaturas sociales. Aprendemos el ejemplo de alguien más conectado a nuestra vida, y ejemplos que nosotros mostramos a otros, todo lo que decimos, todo lo que hacemos, todas nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras decisiones que tomamos en la vida, viene de otras personas que aprendemos de ellos.
Mi hija, hace poco, ayer, yo estaba hablando con ella, me sentí para almorzar con ella. Y yo estoy asombrado como papá, tanto que está hablando, tanto lo que dice, tanto lo que ella observa. Y algo que yo le dije a mi esposa es que mi hija tiene todas las mañas de mi esposa. Cuando ella está hablando conmigo, la manera como mueve sus manos, como dice las frases, como las palabras que utiliza, son de mi esposa Destiny. Yo estoy diciendo cómo es una maravilla, cómo ella se mira como yo, pero se porta como mi esposa. La palabra ejemplo viene de la palabra griego que dice hipotíposis, que significa un boceto o un esquema, una impresión o una copia de la vida. Yo estaba leyendo un artículo de los animales, los pájaros que se llaman gansos. Los gansos bebés, que son llamados pichones, no quiero decir una mala palabra, pichones, que cuando ellos nacen del huevo, la primera cosa que ellos hacen es, a través de su instinto, buscan el primer adulto que encuentran en sus vidas y en 24 horas aprenden cómo nadar mirando a este adulto. Y déjame decir, es igual con las personas. Es igual como el ser humano, que tenemos una naturaleza, algo sembrado dentro de nosotros que nos permite comportar como las personas a nuestro alrededor. Nuestro comportamiento, nuestras acciones que tomamos, lo que nosotros miramos y escuchamos, luego nosotros lo tomamos, lo adoptamos y lo hacemos. Por eso, Jesús siempre decía a sus discípulos, sígame. Él tenía un profundo entendimiento del ejemplo en la vida de la persona Jesús, y mucho de su ministerio fue, sígame, mira lo que yo hago, mira mi ejemplo. Personas en el ministerio que se levantaban y lo seguían. En el tiempo cuando Jesús llegó a la tierra, muchas personas estaban siguiendo ejemplos equivocados, los líderes religiosos, los legalistas de nuestro mundo, las personas que hacían el pecado y nada más. Y Jesús llegó para dejarnos un ejemplo perfecto para cada uno de nosotros. Mateo 4:19, y les dijo, vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Sígame y te haré. En otras palabras, el ejemplo hace formar a la persona, empieza a fabricar a la persona, empieza a ser quien eres y te convierte a algo más que no fuiste antes. Por eso Jesús llegó a esta tierra, para que nosotros podamos seguir un ejemplo, para no tenemos que vivir en el pasado. Miramos otro ejemplo diferente y lo seguimos para encontrar el cambio para nuestra vida. 1 Corintios 11:1 dice, sean ustedes imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. 1 Pedro 3:1 dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido, para que si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra, por medio de la conducta de sus mujeres. La conducta, el ejemplo de la persona es lo que gana a las otras personas. El poder del ejemplo, una persona simplemente cambiado, siguiendo otro ejemplo, puede cambiar el destino eterno de varias personas. Alberto Einstein dijo, dar ejemplo no es el principal medio para influir, es en los demás, es el único medio que podemos utilizar. En otras palabras, algo bien crítica, algo muy importante para mostrar en nuestra vida es nuestro ejemplo. Otro científico dijo, lo que eres habla tan alto en mis oídos que no puedo oír lo que tú dices, porque el ejemplo es más importante.
Lo que hacemos con nuestras acciones importa más de lo que nosotros sabemos en nuestra mente y lo que soltamos de nuestra boca. Él está diciendo, mira, tenemos que vivir en acción, en acuerdo con las palabras de Jesús para impactar personas. Segundamente, quiero hablar de las malas, los ejemplos malas o negativas. Cuando pensamos en los ejemplos, y es bueno, siempre pensamos en el significado positivo. Pero nuestro texto nos muestra un ejemplo malo. Versículo 13, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, caminando en los caminos, siguiendo o andando en los caminos. Quiere decir que él estaba siguiendo ciertos ejemplos. Quiere decir que él no estaba cumpliendo otros ejemplos, sino este ejemplo que él seguía. Él estaba poniendo sus pies sobre los pies de alguien más, las huellas de alguien más, y siguiendo las mismas acciones, los mismos pensamientos, las mismas mentalidades de alguien más. Pero era algo malo. Eso fue la historia de Joram. Él siguió malos ejemplos para su vida y encontró destrucción para él. ¿Por qué? Porque él escogió seguir los malos ejemplos de su vida. Versículo 16. El Señor despertó contra Joram el espíritu de los filisteos y de los árabes que estaban al lado de los etíopes y subieron contra Judá y la invadieron. Luego tomaron todos los bienes que hallaron en el palacio real y también a sus hijos y a sus mujeres. No le quedó más hijo que Ocosías, el menor de sus hijos. Después de todo esto, el Señor lo hirió con una enfermedad incurable en sus intestinos, simplemente porque él buscó el ejemplo malo de su vida. Pero quiero hablar segundamente del poder de lo malo, porque hay algo positivo que podemos recibir de esto. Hay una impresión que dura el tiempo en cada uno de nosotros de los ejemplos malos, así como la historia que les conté de mi amigo de 46 años, de su historia tan triste. Es una impresión sobre mi mente que yo nunca voy a olvidarme. La verdad es que cada uno de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Quiere decir que somos inclinados a lo que es malo en la vida, o inclinados a lo negativo, que puede afectarnos más de los ejemplos positivos a veces en nuestra vida. El libro El poder de lo malo tiene un estudio que dice nuestros cerebros tienen un impulso minucioso para concentrarse en lo negativo. Un hotel puede tener 20 reseñas de 5 estrellas, pero la reseña de una sola estrella tendrá un mayor impacto en los clientes potenciales. Y eso es nuestra realidad, que los ejemplos negativos en nuestra vida pueden llamar más a nuestra atención que las buenas. Puede decir que las relaciones que mantenemos en la vida, que son negativos, nos pueden fluir para lo malo. Pero a la misma vez, dentro de estos ejemplos malos, las malas relaciones, los incorrectos relaciones que tenemos, puede tener un resultado positivo. A menudo que son peligrosos para nuestra vida. A menudo que son malos ejemplos enseñándonos cómo vivir la vida de una manera incorrecta. Nosotros podemos aprender mucho de esas personas. Puedes aprender mucho de la humildad observando a una persona que es arrogante. Puedes aprender mucho de la generosidad observando personas que son egoístas. Un entrenador de Estados Unidos que se llama Rick Pitino dice: aprender lo que no debes de hacer es algo más importante que aprender lo que debes de hacer. Porque la realidad es que cuando ves los ejemplos equivocados, sabes los fracasos que no debes de cometer.
Ya sabes, ya estás más cerca al éxito en tu vida, porque ves los malos resultados que no quieres encontrar en tu vida. Otra cita dice, el conocimiento es aprender de tus errores, pero la sabiduría es aprender de los errores de otras personas. ¿Por qué creemos o por qué siempre encontramos malos ejemplos en la Biblia? ¿Por qué Dios nos muestra tantos ejemplos malos que encuentran destrucción y un final terrible en sus vidas? Juan 13:15 dice, porque ejemplo les he dado para que así como yo se los hice, ustedes también lo hagan. Judas 1:7 dice, asimismo Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas que de la misma manera fornicaron y fueron tras vicios contra lo natural, son puestas por ejemplo. Hebreos 4:11, hagamos pues todo esfuerzo para entrar en aquel reposo, no sea que alguien caiga en el mismo ejemplo de desobediencia. En otras palabras, las cosas tristes de la Biblia, las cosas terribles, los ejemplos que encontramos en la Biblia y en la vida, son para que nosotros no caigamos en la misma fracaso. Deuteronomio 18:9 dice, cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. Dios está diciendo al pueblo de Israel y a nosotros, mira, no haces igual como los que fracasan, no haces lo que ellos hicieron, haz lo contrario, busca mis caminos, busca los órdenes que yo tengo para mí. Y esto fue una gran parte del ministerio de Jesús, diciendo a sus discípulos, mira, no haces lo que ellos hacen, ser diferente, venga contra la cultura, venga contra el país, venga contra lo que dicen los demás y haz lo que yo te digo. Mateo 6:5 dice, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Lucas 17:32, acuérdense de la mujer de Lot, recuérdense del ejemplo que ella dejó para nosotros, para que nosotros no nos engañamos en las mismas problemas. Pero no es suficiente para que cada uno de nosotros identificamos los malos ejemplos de la Biblia, los malos ejemplos de nuestra vida. Tenemos que saber por qué seguimos. Tenemos que saber por qué seguimos los malos ejemplos. Otra vez es porque somos pecadores. Ay, pastor, pero yo soy cristiano. Eres un pecador salvado por la gracia de Dios. Tienes un carne, tienes una naturaleza pecaminosa, algo negativo que te impulsa a hacer lo mal. Y la ausencia, seguramente, la ausencia de buenos ejemplos te impulsa a hacer lo que es malo. Creciendo sin padre, un ejemplo bueno en tu hogar, te impulsa a buscar ejemplos del mundo, te impulsa a buscar algo más para la vida, porque no sabes cómo comportarte como padre, esposo, hombre. Muchas personas, por la ausencia de buenos ejemplos, buscan en internet, buscan en sus escuelas, buscan en sus trabajos malos ejemplos. Y cuando buscamos ejemplos como mujer, como hombre, como hijo, como hija, de diferentes edades, siempre vamos a encontrar suficientes malos ejemplos. Los chinos entienden esto muy bien. Por eso ellos han prohibido las redes sociales como TikTok, YouTube, diferentes redes sociales, porque ellos saben que los ejemplos débiles del mundo los encuentras en internet. Los encuentras en los lugares que no conoces la privacidad de la persona, no conoces la vida personal de ellos. Ves todo lo lujoso, ves todo lo mal que ellos hacen y ves todos los
recompensas buenas que ellos reciben de eso, y tú dices, yo quiero ser como esa persona. Últimamente, simplemente hay más ejemplos malos que ejemplos buenos en nuestra vida. El texto habla de dos ejemplos buenos: el rey Asa y el rey Josafat. Pero el versículo 19 habla de los reyes de Israel, varios, más que dos, que fueron malos. Y este rey, Joram, empieza a seguir los reyes de Israel, varios hombres, varias personas que están haciendo mal. Y a veces vemos en la vida y pensamos, mira tanto mal, no puede ser tanto daño para mi vida. Yo voy a seguir los ejemplos malos, yo voy a hacer lo incorrecto. Ellos encontraron prosperidad, ellos encontraron buenas cosas, ellos fueron enterrados con sus padres en la tierra de Israel. Entonces yo también voy a ser igual. Voy a seguir esos ejemplos. Malos cristianos, malos pecadores, malos reyes de Israel, cualquier ejemplo para dar justificación para lo que yo quiero hacer. Pero déjame decir, vamos a rendir cuentas de los ejemplos que nosotros escogemos. Vamos a tener que decirle a Dios, explicarle por qué y qué aprendimos de los buenos y malos ejemplos de nuestra vida. Entonces, últimamente quiero hablar de la búsqueda correcta de ejemplos en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos que aprender de los malos ejemplos y nada más. Aprender de ellos y no hacer lo que ellos hicieron. Saber los fracasos que ellos cometieron y buscar otra respuesta. Cada uno de nosotros tenemos que preguntar, ¿por qué la Biblia nos muestra tantos malos ejemplos, tantos fracasos del hombre, tantas cosas personales que les causaron daño en la vida? Pues yo te digo, porque la Biblia es un libro real que nos muestra la realidad de nuestra naturaleza. Es una Biblia que no esconde las cosas malas de la Biblia. Muchas personas dicen, Salomón tenía 700 mujeres, yo también quiero tener varias mujeres. Pero Dios nunca quería que Salomón tomó tantas mujeres. Fue mal ejemplo para nosotros y tenemos que aprender de él. Y la Biblia dice que esas mujeres robaron el corazón de Salomón lejos de Dios. Porque fue mal ejemplo. Y Dios no quiere que nosotros caemos en el mismo trampa del diablo. Nos muestra que no debemos de seguirlos, sino aprender y ajustar nuestra vida para evitar esos problemas. Ayer yo estaba en Home Center con mi familia buscando un árbol de Navidad. Y de repente escucho a un niño que está gritando y peleando con sus papás, tirando cosas, poniendo sus pies hacia el piso, diciendo, no papá, no lo voy a hacer. Y los papás ahí luchando con él. Y yo dije, sabes que yo tengo buena idea. Llevo a mis hijos, vemos al niño allá gritando y tirando y enojado y diciendo maldiciones a su papá. Y le dije a mis hijos, sabes que mire muy bien lo que está haciendo ese niño. Nunca debes de hacer lo que él está haciendo. Aprende del mal ejemplo, aprende del fracaso de alguien más. Y déjame decir, esa es el mismo actitud que Dios tiene para nosotros. A veces quejamos y decimos, Dios, ¿por qué no tengo buenos ejemplos? Dios, ¿por qué no pones a alguien perfecto enfrente de mis ojos? Y Dios está diciendo, mire muy bien, y no haces lo que ellos hicieron. Pero Dios, mi padre no estaba ahí para mí. Mi mamá me abandonó. Mis amigos me traicionaron. Esta persona hizo esto. Esta persona dijo esto. Mi jefe se comporta así. ¿Por qué Dios? Y Dios está diciendo a nosotros, aprende de ellos. No haces igual como ellos a las personas en tu vida. Y Él pone los malos ejemplos en nuestra Biblia, en la palabra de Dios en nuestra Biblia, en nuestra vida. Perdón, estoy todo confundido.
Biblia y vida para que nosotros perseguimos los buenos ejemplos. La realidad es, cuando nosotros seguimos los malos ejemplos de la vida, nos separa de tener y recibir la bendición de un buen ejemplo. Fíjate de nuestra historia, versículo 13 dice, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, los malos ejemplos, y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyan como se ha prostituido la casa de Acab. Y además has asesinado a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. Mataste los mejores ejemplos de tu vida, los que fueron mejor que ti, los que te pueden enseñar los buenos caminos. Y eso es lo que pasa con una persona. Escoge malos ejemplos. Jeroboam encontró la destrucción de su familia, la destrucción de Israel, porque él persiguió malos ejemplos. Dios puso buenos ejemplos, pero él los ignoró. Dijo, mejor voy acá, mejor voy con estos. Y Dios no permitió que recibió la bendición de los buenos ejemplos. Tenemos que asumir responsabilidad de nuestra vida. La profeta está escribiendo una carta a Israel y el rey de Israel, diciendo, ¿sabes qué? Dios nos hará responsables de las decisiones que nosotros tomamos. No los ejemplos, nosotros. Aprende de los malos ejemplos. Aprende de los buenos ejemplos. Persíguelos. Haz la decisión, la elección correcta. ¿Cómo nosotros manejamos y conducimos y administramos los ejemplos que tenemos en la vida? Vamos a rendir cuentas a Dios. Entonces, últimamente vamos a hablar de ser buen ejemplo. Porque el objetivo de Dios, con todos los ejemplos que tenemos en la vida, en la Biblia, todo lo que nos muestra Dios, es no simplemente para aprender de los malos ejemplos, pero para que cada uno de nosotros nos esforzamos para ser grandes ejemplos para este mundo. Por eso, tenemos estándares de ministerio. Por eso yo predico sobre el pecado. Por eso hacemos voto de ejemplo para estar en ministerio en la iglesia. Porque tienes que esforzarte para algo mejor y dejar algo bueno para que alguien más te pueda perseguir y encontrarse en los cielos un día. Cada uno de nosotros, lo que hacemos con nuestra vida, importa. Cada uno de nosotros tenemos influencia, somos conectados a otras personas que están mirando nuestra vida y tomando decisiones en acuerdo con lo que nosotros hacemos con nuestra vida. ¿Rechazas buenos ejemplos? Personas conectadas a usted también lo van a hacer. ¿Te burlas de las cosas de Dios? Ellos también lo van a hacer. Aceptas el orden que Dios tiene para usted, te arrepientes de tus pecados, persigues y sigues a Jesús, ellos también van a perseguir y seguir a Jesús. 1 Timoteo 4:6, nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina, la cual has seguido de cerca. Pablo está diciendo a Timoteo, mira, si obedeces la doctrina, si sigues la palabra de Dios, si lo aplicas en tu vida, vas a ayudar a muchas personas. Tito capítulo 2, versículo 4 y 5, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes, a que amen a su marido y a sus hijos, a que sean prudentes y castas, y que sean buenas amas de casa, y que estén sujetas a su propio marido, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. En otras palabras, aquí Pablo está diciendo hasta las mujeres, mira, es tu ejemplo que va a validar la palabra de Dios.
Y me pregunto, ¿qué es lo que predique tu ejemplo en casa? ¿Qué es lo que muestra tus acciones cuando tú estás en el hogar, diciendo la palabra de Dios, predicando a los demás? Pero ¿qué es más importante? ¿Qué dice tu ejemplo a tu hogar, a tu familia, a las personas que te conocen profundamente? ¿Buen ejemplo? Mal ejemplo. Dios quiere que nosotros seguimos la doctrina, aplicamos la palabra de Dios para que Él pueda encontrar crédito en frente de los ojos de los pecadores. John Maxwell dice: las personas pueden enseñar lo que saben, pero reproducen lo que son. Tu ejemplo a los demás, eso es lo que ellos van a seguir. Y cada uno de nosotros esta noche tenemos que preguntarnos a nosotros mismos: ¿a quién me parezco? ¿Qué es lo que estoy mostrando en mi vida? ¿Cuál es mi copia? ¿Cuál es el ejemplo que estoy mostrando al mundo? ¿Cuál es la apariencia de mi cristianismo? Mi pastor siempre dice: tus acciones, tu ejemplo debe de llevar a otras personas a los cielos. Lo que tú haces con tu vida, malo o bueno, va a influir a otras personas. Vamos a elegir lo bueno de lo malo y convertirnos en grandes ejemplos, de buenos ejemplos para Jesucristo. Esa es la opción que cada uno de nosotros tenemos esta noche. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar los ojos esta noche. Malos ejemplos son buenos maestros. No conozco dónde está el corazón de cada persona en este lugar, pero siempre doy oportunidad para el arrepentimiento de nuestros pecados. Porque la verdad es que no sabemos lo que va a traer mañana. Y viviendo una vida pecaminosa, o dejando que el pecado siga manchando nuestro alma, tiene consecuencias negativas. En otras palabras, viviendo como ejemplo malo va a traer consecuencias. Joram recibió consecuencias negativas porque él vivió su vida con pecado. Pero la esperanza maravillosa y asombrosa de esta noche es que esa es la razón por qué Jesús llegó a esta tierra. Para que no tenemos que seguir el hombre, sino seguir a Jesús. Para que no tenemos que recibir las consecuencias de nuestro pecado. Vamos a arrepentirnos de todo pecado. Jesús nos puede lavar y limpiar, perdonarnos, y podemos empezar a cambiar la dirección de nuestra vida. Ser buen ejemplo para este mundo. Estás aquí y dices: pastor, sabes que yo tengo pecado, pero ya no más quiero con él. Ya no quiero más con el pecado. No quiero pasar más tiempo con él. Quiero ser buen ejemplo para mi familia, para mi matrimonio, para mis compañeros, para el mundo. Quiero mostrar el poder de Dios en mi vida. Quiero recibir a Jesús como el buen ejemplo que Él es y empezar a seguirlo. Eres usted en este lugar. ¿Quieres buscar a Jesús? Yo quiero que hagas algo. Levanta tu mano rápidamente. No esperas más. Levanta tu mano. Pastor, yo quiero cambiar. Yo quiero buscar el ejemplo que es Jesús. Levanta tu mano. Ahora, cristiano, ¿qué tomas de los ejemplos de tu vida? ¿Malos o buenos? ¿Qué es lo que representa tu vida? ¿Qué es lo que representa tus acciones? ¿Qué es lo que representa tus decisiones que tú tomas? Mi pastor siempre ha dicho
Tu ejemplo, si personas lo siguen, los llevará a los cielos o los llevará al infierno. Esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacer a nosotros mismos. Pregúntale a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo aprenda de los malos y buenos ejemplos de la vida? ¿Cómo puedo yo cambiar diferentes formas y asuntos y temas y áreas de mi vida para ser buen ejemplo para los demás? Y eso lo hacemos aquí en este altar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a venir a estos altares. Vamos a hablar con Dios sobre ese asunto, siendo buen ejemplo, siendo buen maestro. Porque cada cristiano, eso debe ser la meta de cada uno de nosotros. ¿Cómo puedo mejorarme como cristiano? ¿Cuáles acciones de fe puedo tomar para mostrar que yo sí soy un seguidor de Jesús? Si alguien me está siguiendo, ¿cuál será su destino? ¿Cuál será su final? ¿Cuál será el resultado de sus vidas si ellos me escogen como ejemplo? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo con los ejemplos malos y buenos de mi vida? Dios, ayúdame en este asunto. Dios, ayúdame en este área. Dios, ayúdame con esa actitud, esta mentalidad, Señor. Dios, cámbiame más para ser más como Jesús. Gracias, Señor, por todo lo que está